Hoy vamos a hablar sobre un personaje complejo, dramático, teatral y muy oscuro. Hoy vamos a hablar de Félix Curi, de la novela Amor a Vida, o como fue doblada al español, Rastros de Mentiras. Bienvenidos a Pipoc Mate, yo soy Yani y este es un canal donde vamos a hablar sobre el mundo del entretenimiento, del cine, pero también de novelas, y no de cualquier novelas, sino de las novelas brasileras. ¿Do qué? Sí, esas novelas que nos marcaron con personajes icónicos y mucho, mucho drama. Así que anda preparándote unos matecitos o unos pochoclos que ya arrancamos. Pickpock Mate. ¿Cómo? Pickpock Mate. Pickpock Mate. Pero ahora hablemos sobre la novela y el universo Curie, o más bien sobre la familia Curie. Amor a Vida o Rastros de Mentiras, como fue doblada al español, es una novela brasilera del dramaturgo Valcir Carrasco, transmitida por TV Globo entre los años 2013 y 2014. Fue la primera novela de este dramaturgo en un horario tan importante como el de las 9. Y esto lo digo más que nada porque si nos remontamos en el contexto 2013-2014, había ciertos temas que no se hablaban y esta novela tuvo esa valentía de poder exponer estos temas y traerlos a la mesa de los brasileros, abriendo debate, polémicas y sobre todo conciencia social. Balcer Carrasco supo abordar estos temas con una mirada crítica, sensible y sobre todo con mucho respeto. Amor a Vida es una de esas historias que supo servir comedia, drama, personajes icónicos y debates muy necesarios. Es una historia que nos habla sobre la familia, sobre los vínculos, las apariencias, sobre la traición y la tradición, sobre el poder, sobre el tocar fondo, sobre reinventarse y además sobre la redención. Es una de esas novelas que toca diversos temas, delicados y sensibles, pero además nos trae uno de los personajes más icónicos, Ah, sim. un personaje que además de complejo es contradictorio. Este personaje es Félix Curi. Félix, que ya desde el primer día, desde ese primer capítulo, rozaba el límite de la psicopatía, cuando se propone deshacerse de su sobrina recién nacida. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Literalmente la tira a la basura. Pero, ¿quién es Félix? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y una pregunta muy importante. Villano, ¿se hace o se nace? Y creo que es muy complejo tratar de responder si el villano se hace o se nace, sobre todo cuando estamos hablando de un personaje ficticio. Pero lo que sí podemos hacer acá es entender un poco el contexto de Félix, sus vínculos y sobre todo su relación con su padre César. César es un hombre poderoso, prestigioso y dueño de un importante hospital en San Pablo, el San Magno. Es un hombre autoritario y machista, que para el afuera proyectaba una imagen perfecta, de tipo exitoso, con una familia perfecta, pero puertas adentro el tipo era frío, controlador, tan controlador que manipulaba a todos a su alrededor, a su familia y principalmente a Félix. Y si bien yo creo que nada justifica lo que hizo Félix, siento que hay un contexto detrás que explica un poco parte de ese comportamiento tan hostil que tenía él. Porque si analizamos ese contexto, Félix era un tipo totalmente reprimido, era gay y estaba casado con una mujer a la que no amaba, que él no había elegido, y tuvo un hijo con esa mujer para seguir proyectando esa imagen de familia perfecta. Y todo esto lo hizo por imposición de César. Yo creo que la novela refuerza todo el tiempo esta idea de que Félix buscaba constantemente la aprobación de su padre. Todo era por la aprobación de César. Sin embargo, jamás tuvo ni la aprobación y mucho menos afecto. Nada era suficiente. César sentía un verdadero asco por su hijo y lo peor es que se lo hacía saber. Y acá quiero hacer un paréntesis porque cuando estaba investigando un poco para poder hacer este video, vi una entrevista en la que el mismo Mateus Solano, que es quien interpreta a Félix, dijo que cuando estaba leyendo el guión, algo que les resultaba bastante raro era leer que el personaje tenía frases como mami poderosa o papi soberano, porque supuestamente Félix al inicio se presentaba como un tipo hetero, con una familia perfecta, ejecutivo, etcétera, y ahí es cuando el propio Mateus entendió que en realidad no era Félix el que estaba dentro del closet, sino la sociedad brasilera. Cuando juzga ciertas conductas y las etiqueta como afeminado, hetero, lo que está bien o lo que está mal,
Y esto que justamente describe el actor se refleja muy bien en el capítulo en el que se descubre que Félix es gay y que tenía una relación paralela a su matrimonio con Edith. Y la misma Edith es quien lo desenmascara a Félix. Y esa escena es espectacular porque podemos ver a toda la familia reunida y nos van mostrando todas las emociones en la cara de los personajes. Y es tremendo porque se puede ver emociones como sorpresa, tristeza, incomodidad. Y la que más me llama la atención es la expresión de César, que es una cara de repudio, de asco. Entonces creo que esto que dice Mateus en la entrevista se refleja muy bien en este capítulo. Pare com isso agora! Pare com essa baixaria. Eu boto todo mundo pra fora dessa casa. Por eso creo que, de cierta manera, Félix nos fue conquistando a la audiencia y no fue solamente por su humor ácido y por animarse a decir todo lo que por ahí no nos animamos a decir en voz alta y por ser tan políticamente incorrecto, sino también porque empatizábamos con el dolor de Félix. Entendíamos que era un pobre tipo, un tipo infeliz, que no tenía control ni sobre su propia vida, ni sobre sus elecciones sentimentales, que básicamente estaba roto. Bien, ahora que ya entendemos un poquito más sobre todo el contexto de Félix, ¿eso justifica todo lo que hizo? Si me lo preguntás a mí, yo te diría que no, que nada justifica todo lo que él hizo. Pero veamos algo. Si bien por un lado estaba la figura de su padre, esa figura controladora, autoritaria, que llevó a que Félix no pudiese expresarse de una manera libre, que él no pudiese tener la elección sobre su vida sentimental y sexual, que tenía que vivir una fachada, una apariencia para poder de cierta manera tener un poquitito la aprobación de su padre. Y ni así lo logró. Por otro lado, también vemos que estaba su madre, su abuela, su hermana Paloma, que siempre le brindaron contención, amor, apoyo. Insisto, nada justifica lo que hizo Félix. Creo que la redención de Félix es algo que va a generar siempre polémicas. De hecho, cuando estaba armando el video, entré a un blog para ver qué se opinaba en ese momento respecto de el cierre de la novela y leí que algunos críticos habían dicho que la redención de Félix se sentía forzada, que la novela se dio ante la presión del público porque amaban al personaje. En esta misma entrevista que les contaba de Mateus Solano, cuando le preguntaron acerca del personaje, Mateus contaba que originalmente el personaje de Félix no iba a tener un final feliz, pero como la novela es una obra abierta y mantiene un diálogo con el público, y por respeto a la audiencia y a la voz popular, el personaje de Félix tuvo su redención. Igualmente entiendo el enojo de algunos. De hecho, yo misma me preguntaba, ¿cómo es posible que un personaje que hizo tanto daño termine, entre comillas, bien, cuando no solamente había tirado a la basura a su sobrina recién nacida, sino que más adelante la secuestró, también internó a Paloma en un hospital psiquiátrico donde pasó por cosas horribles y además hizo un montón de otras cosas sinceramente nefastas? Pero por otro lado, también entiendo que, como bien lo dijo Mateus Solano en la entrevista, las novelas, sobre todo las de Balsir Carrasco, la voz popular, la voz del público, es muy importante y se considera para tomar decisiones tan importantes con los personajes, como fue el caso de Félix. Tal como decía Mateus Solano en la entrevista, la novela es considerada una obra abierta que mantiene un diálogo con el público, por lo tanto se respeta esta fidelidad del público con la novela. Además, si nos ponemos a pensar, en la vida no todo es tan lineal como nos gustaría y los seres humanos somos mucho más complejos de lo que creemos. Creo que esta identificación que se puede llegar a sentir por el personaje de Félix es justamente porque entendemos todo lo que lo hace humano. También entendemos que las personas no entramos en simples categorías, que también tenemos esa capacidad de hacer daño, pero que también tenemos la capacidad de reconocer ese daño, de hacernos responsables y de poder cambiar, reparar o por lo menos intentarlo. Que la redención no te va a borrar todo el pasado, pero sí puede darte un futuro diferente si sos capaz de reconocerlo a tiempo. Y personalmente creo que la redención de Félix sí es creíble, porque no se hizo de una manera perfecta. Félix no termina siendo el héroe de la novela,
sino que es una persona totalmente rota, que pierde la credibilidad de su entorno, de su familia, de sus amigos, es dejado de lado y tiene que empezar de cero, reinventarse de la nada y sobre todo hacerse cargo de todo el daño que él mismo había generado, para recién ahí empezar a ver esa luz al final del túnel y saber que un futuro distinto era posible. Sabe, pai, eu te amo. Eu também te amo. Meu filho. Y esta fue una de las últimas novelas que vi del dramaturgo Balsir Carrasco. De hecho, quiero decir que Balsir Carrasco es uno de mis dramaturgos preferidos y que vi muchas de sus obras. Así que próximamente vamos a estar hablando de otras obras de este autor, que son muchas y muy interesantes. Algunas seguramente las conocen y hay otras que nos exportaron, entonces se conocen solamente en Brasil. Así que vamos a estar hablando de estas y muchas novelas más. Quiero recordarte que además de las novelas, voy a estar haciendo análisis sobre el mundo del cine en general, sobre películas icónicas, series, etcétera. Y si llegaste hasta acá, te pido por favor que te suscribas al canal, que le des like a este video, que comentes y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Ahora sí, me encantaría leerlos a ustedes en los comentarios, saber si vieron la novela. Si no la vieron, se la súper recomiendo. Que me cuenten también qué les pareció el personaje de Félix, si les gustó, si no les gustó, estuvieron o no de acuerdo con el final. Bueno, déjenme saber todo eso en los comentarios y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de esta playlist de Amor a Vida. En el próximo episodio vamos a estar viendo la caída de Félix y vamos a revivir esas escenas icónicas de este villano vendiendo hot dogs. Olha o hot dog do Félix! Así que sin más, esto fue Pipoc Mate. Nos vemos la semana que viene. Chao. Acabou. Acabou o espetáculo de circo. Agora, por favor, vai embora. Dentinha, plebe, apocalipse.